Estudio bíblico justificados por la fe de Cristo y no por las obras, parte 4. Comencemos con Romanos capítulo 4 versículos 9 al 15. ¿Es, pues, esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo, pues, le fue contada? ¿Estando en la circuncisión, o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe, y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Romanos capítulo 4 versículo 9 al 15. Ahora Pablo revela que incluso las ordenanzas divinas no tienen nada que ver con la justicia. Los judíos confiaban y se jactaban de la marca externa de la circuncisión, que Dios le dio a Abraham en Génesis capítulo 17. Se estaban olvidando de que Dios había contado a Abraham como justo, aparte de la circuncisión, unos 15 años antes en Génesis capítulo 15 versículo 6. Aún así, el bautismo hoy es una señal externa de que somos de Cristo, pero qué terrible es el engaño de que el bautismo, en sí mismo, vale cualquier cosa ante Dios. Ni el bautismo ni la cena del Señor tienen poder para otorgar una posición ante un Dios justo. Solo el sello del Espíritu Santo es el verdadero bautismo recibido por fe en el Evangelio, Cristo Jesús que dio su vida santa en la cruz, para perdonar nuestros pecados derramando su sangre para borrar el pecado de nuestra cuenta y reconciliarnos, ya que resucitó al tercer día de los muertos, para declararnos sin culpa y sin mancha ante los ojos del Padre por los méritos de Cristo. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Romanos capítulo 4 versículos 11 y 12. Aquí hay algunos hechos que creo que Pablo estaba haciendo acerca de Abraham en el versículo 11. Fue declarado justo antes de ser circuncidado. Fue declarado justo antes de que existiera la nación de Israel. Por lo tanto, Abraham fue justificado como gentil y no como judío. Pero fue la promesa de Dios hacer una nación de los descendientes de Abraham a través de la cual vendría el libertador prometido y bendeciría a todas las naciones, a través de la cual Abraham creyó y fue justificado. Entonces, así es como se le llama el Padre de todos los que creen. A los gentiles en que fue declarado justo como gentil incircunciso, y a los judíos en que por la promesa de Dios se hizo judío circuncidado. Pero nuevamente, fue declarado justo antes de la circuncisión. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Romanos capítulo 4 versículo 13. ¿Qué promesa? Abraham le creyó a Dios, Génesis capítulo 15 versículo 6, y lo que creyó fue la promesa de Dios de que sería heredero del mundo. Génesis capítulo 12 versículo 2 y 3, en última instancia, fue la promesa de Dios enviar al libertador. Esa fue la promesa a través de la cual fue declarado justo. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe, y anulada la promesa. Romanos capítulo 4 versículo 14. Si vivir de acuerdo con la ley hace que los judíos sean los únicos herederos de las promesas de Dios, entonces la fe de Abraham y las promesas de Dios no valen nada. Veamos. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Gálatas capítulo 3 versículo 18. La ley no tiene un fin salvífico, su fin es condenatorio, da conocimiento del pecado, la ley es buena pero no salva, pues la ley produce ira. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Romanos capítulo 4 versículo 15. La función de la ley es revelar la pecaminosidad e imponer castigos a quienes la transgreden para que las personas puedan reconocer su pecaminosidad y necesidad de gracia y salvación.
Veamos. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos capítulo 3 versículo 20. Sin embargo, si no hay ley, tampoco hay violación. Y si no hay violación, entonces, ¿cómo sabremos que somos pecadores y que necesitamos un Salvador? Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, y llama a las cosas que no son, como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Romanos capítulo 4 versículo 16 al 22. El versículo 16 es un versículo extremadamente significativo y comienza con por lo tanto. Por lo que dijo en los versículos 13 al 15, a saber, que la justificación es por la fe y no por la ley, porque la ley lo único que puede producir es ira. Por lo tanto, la promesa de la justificación es por la fe, para que pueda ser según la gracia o dada sobre la base de la gracia, para que la promesa sea firme para toda la simiente o para el mundo entero. Si fuera solo para aquellos a quienes se les dio la ley, entonces solo estaría disponible para los judíos. Pero no es solo para los judíos, es para todos los que son de la fe de Abraham, o todos los que creen en la promesa de Dios como lo hizo Abraham. Romanos capítulo 4 versículo 17. La promesa que Dios le había hecho a Abraham era que él sería padre de muchas naciones. Génesis capítulo 17 versículo 2 al 4, y que el mundo entero sería bendecido a través de él. Génesis capítulo 12 versículo 3. Esta promesa se cumplió en Jesucristo, quien era del linaje de Abraham y David. Pablo señala que la promesa a Abraham de ser el padre de muchas naciones se extiende mucho más allá de Israel a todas las naciones del mundo. El Dios que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Las palabras de Pablo pueden parecernos extrañas, pero eran muy familiares para los judíos. La explicación de Pablo del Dios en quien confió Abraham es consistente con la forma en que los judíos siempre habían entendido a Dios. Dios es creador, dador y sustentador de la vida. Él puede devolver la vida a los muertos y puede traer a la existencia lo que antes no existía. Veamos. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, y yo hago vivir. Yo hiero, y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Deuteronomio capítulo 32 versículo 39. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 28. Que Dios extienda a un hombre el valor completo de la obra expiatoria de Cristo y lo considere posicionalmente justificado y glorificado a su vista, aunque aún no condicionalmente, hasta el arrebatamiento condicionalmente, está más allá de nuestra comprensión humana. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Romanos capítulo 4 versículo 18. Desde aquí hasta el final del capítulo, tenemos el camino de fe que glorifica a Dios ejemplificado en Abraham. Permaneció en esperanza, expectativa confiada, creyendo contrariamente a toda esperanza humana. Y lo llevó fuera, y le dijo: mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Génesis capítulo 15 versículos 5 y 6. Esta es la esencia de la fe, que cuenta cómo lo hace Dios, dando vida, no a los débiles, sino a los muertos, a los que no pueden ser ayudados ni remendados, sino a los que están absolutamente desesperanzados. Que Dios llame a las cosas que no son como siendo, es de lo que se regocija la fe. Solo Dios puede hacer eso, y Abraham se convierte para nosotros en un ejemplo brillante de esto. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara.
Romanos capítulo 4 versículo 19. Su propio cuerpo como en una condición muerta. Él sabía que era así y, por lo tanto, no tenía esperanza en sí mismo. Además, Abraham sabía que Sara estaba pasada de edad y no podía tener un hijo porque era estéril. Él tenía delante de él entonces, a sí mismo como muerto, y la muerte de la matriz de Sara. Pero también tenía ante sí la promesa de Dios: serás padre de muchas naciones. Veamos. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también, de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Hebreos capítulo 11 versículos 11 y 12. Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Romanos capítulo 4 versículo 20. Era claramente una cuestión de Dios y su capacidad para llevar a cabo lo que había prometido. Abraham, pues, creyó a Dios. Génesis capítulo 15 versículos 5 y 6. Y no vaciló por incredulidad, sino que se fortaleció interiormente por la fe, dando gloria a Dios. Encontramos en Génesis capítulo 17 versículo 17. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y se rió, y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara, ya de 90 años, ha de concebir. Génesis capítulo 17 versículo 17. Que Abraham no solo consideró la muerte de su cuerpo, sino que también planteó la pregunta ante el Señor: a hombre de 100 años, ¿le ha de nacer un hijo? ¿Y Sara, que tiene 90 años, dará luz? Dios respondió con una promesa definitiva y Abraham, a partir de entonces, poniendo ante la promesa de Dios, se negó a que su fe se debilitara por cualquier pensamiento sobre sí mismo o Sara. La fe inquebrantable de Abraham aparentemente afectó a Sara que dudaba. Veamos. Se rió, pues, Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó, diciendo: no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. Génesis capítulo 18 versículos 12 y 15. De tal manera que ella también se dio cuenta de que Dios es fiel. Es interesante considerar que inicialmente Abraham también se rió. Génesis capítulo 17 versículos 16 al 19. Así, tanto Abraham como Sara pensaron que esto era demasiado bueno para ser verdad, pero Dios en su fidelidad lo hizo realidad. Y conocemos la risa feliz en la que Sara eventualmente entró. Miremos. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere, se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Génesis capítulo 21 versículos 5 al 7. Tenga en cuenta que Dios nombró al niño que iba a nacer de Abraham y Sara, Isaac, que significa risa, y cada vez que pronunciaban su nombre Isaac, era un recordatorio de cuán misericordioso había sido Dios con ellos. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Romanos capítulo 4 versículo 21. El versículo 21 es el pasaje clave para entender la fe. Y estando plenamente convencido de que lo que él había prometido, él también podía hacerlo. La promesa de Abraham se originó con Dios. Era la promesa de Dios. La promesa se basó en lo que Dios prometió que haría, no sobre algo que Abraham tenía que hacer. Entonces, todo se reduce a tu visión de Dios. ¿Es capaz de cumplir lo que promete? Es interesante considerar que caminar en fe aumenta a medida que crecemos en nuestra visión de conocer a Dios. La vida de Abraham estuvo marcada por errores, pecados, dudas y fracasos, pero cuanto más crecía en el conocimiento de Dios, más crecía su capacidad de confiar en Dios. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Romanos capítulo 4 versículo 22. No se nos dice que Abraham fue contado justo porque abandonó su propia tierra y fue llevado a la tierra de Canaán, ni porque edificó altares a Jehová y lo adoró, ni porque tuvo tanto valor para matar reyes y librar a Lot. Todas estas cosas ocurrieron antes de la asombrosa escena de Génesis capítulo 15 donde Dios le proponía algo totalmente imposible excepto a Dios mismo.
Abraham fue contado como justo cuando creyó en Dios y en su palabra, para hacer con respecto a Abraham algo que humanamente no podía hacer. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, y resucitado para nuestra justificación. Romanos capítulo 4 versículos 23 al 25. Pablo dice que el hecho de que Dios declare que el hecho de que Abraham creyera en Dios le fue contado como justicia no fue solo por él. El versículo 24 agrega que se convierte en un ejemplo de la prueba de que la justicia también nos será imputada a nosotros, los que creemos, y esa es una gran noticia. Noté también que Pablo declara en el versículo 24 que nos será imputado a nosotros los que creemos en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Esta declaración vincula el hecho de conocer a Dios con el hecho de lo que Jesús logró por nosotros. ¿Puedes ver lo que Jesús logró? ¿Alguno de nosotros lo vio lograrlo? ¿Qué nos da confianza de que Él realmente logró algo a nuestro favor? El hecho de que el Dios del universo, el eternamente fiel, así lo haya prometido, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, y resucitado para nuestra justificación. Romanos capítulo 4 versículo 25. La declaración de Pablo aquí en el versículo 25 es extremadamente significativa. Jesús fue entregado a causa de nuestro pecado. Él tomó nuestro pecado sobre sí mismo. Veamos. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21, dice que Él se hizo pecado. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Romanos capítulo 8 versículo 3. Isaías dice que fue molido por nuestras iniquidades y resucitó para nuestra justificación. O su resurrección prueba que somos justificados. Su resurrección prueba que su pago en la cruz verdaderamente satisfizo la justicia de Dios de una vez por todas a nuestro favor. Por lo tanto, podemos estar absolutamente seguros de que hemos sido justificados o declarados justos de una vez por todas. Miremos, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos capítulo 8 versículo 4. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Gálatas capítulo 3 versículos 26 al 29.